El rugby es un deporte para todos y para todas, con unos valores que están muy por encima de esa imagen física de contacto que a bote pronto se pueda tener. Este deporte es una lucha por conseguir llegar allí a la otra línea, de allí del final, y por el medio te vas encontrando obstáculos y tienes que ir sobrellevando guerras. Tu cuerpo, tu bienestar dentro del campo, el poder llevarlo mejor o peor en un partido depende del resto de jugadoras con las que estás compartiendo ese partido. Ya tengo 14 personas que están unidas a mí durante 80 minutos para un mismo objetivo, y es ganar, pero también es estar unidos. Cuanto más grupo haces y más bloque haces y más unidos estamos, más difícil va a ser ganarnos, o por lo menos van a tener que ganarnos, ¿no? Van a tener que lucharlo como nunca para ganarnos. La desgracia y la suerte del rugby es que no lo puedes practicar sola. Necesitas 14 amigas contigo en el campo y necesitas 15 amigas enfrente para poder practicarlo y alguien que ejerza justicia. El crear una categoría senior femenino en Vigo pues ha sido gracias al primer entrenador que tuvo el senior femenino, que era jugador y entrenador del senior masculino, y dijo: tiene que haber una categoría femenina, y la peleó y la luchó, encontró jugadoras implicadas que nos gustó y nosotros peleamos para jugar nosotras. Éramos 5 jugadoras entrenando, entonces no podíamos competir porque no llegábamos al mínimo para competir. Si conseguíamos convencer a alguien de que viniera un día a entrenar, sabíamos que teníamos muchísimas posibilidades de tener una nueva jugadora en el equipo. Poder ir clase a clase, facultad a facultad, llorando, que alguien quisiera practicar nuestro deporte. La primera vez fue cuando vine a visitar a una amiga de la universidad, que habíamos quedado aquí en el campo de rugby porque ella entrenaba a rugby. Al día siguiente vine y probé y me quedé. Que hubiera chicas que quisieran jugar al rugby me parecía normal. Ahora, como colectivo, tengo que reconocer que no tenían un respaldo de iguales, ¿no? Porque nosotras entrenábamos los días que no entrenaban los chicos, precisamente porque nuestro entrenador normalmente solía ser algún jugador, y si, claro, poníamos los entrenamientos el mismo día, pues al final nadie nos podía entrenar. Empezó a entrenarlas Iván y siempre estaba los días de entrenamiento de ellas, que era el día libre nuestro. Pues me dijo: oye, cuando termines el gimnasio puedes salir a echarme una mano con las delanteras en la melee. Peleamos mucho el que hubiera una categoría senior femenina dentro del club, que pudiéramos practicar rugby a 15, que fuéramos suficientes para tener cambios, para poder asumir desplazamientos, torneos de fin de semana con garantías, con seguridad. Yo creo que en el equipo ahora sí que ha habido una evolución en ese sentido, porque realmente no siento que haya desigualdad. Ahora mismo tienen un entrenador que es profesional, que tiene un sueldo y que se dedica a esto de profesión, y entrenan en la misma hora que los chicos. El rugby en España, cuando realmente se instauró por primera vez, creció mucho en el mundo universitario. Se empieza a practicar en edad senior, a partir de 18. Cuando tú entrabas en una universidad que tuviera equipo de rugby, podías empezar a practicar. La universidad hacia nosotros, hacia el equipo, bueno, en este caso el femenino, bueno, el masculino, somos un club, al final el apoyo es el mismo para todos. Yo personalmente siempre sentí un gran apoyo, no solo por las instalaciones, por los vestuarios, sino también por el trato de la gente que está aquí, que sufre con nosotros hasta las 11 de la noche, cuando entrenamos un día de lluvia, un día de nieve. Es muy duro jugar aquí,
pero lo es más duro aún el entrenar aquí. Y este campo, cuando se llena de barro, por la lluvia es muy difícil. Los pies te quedan pegados, no es capaz de correr, la ropa llena de barro. La gente que no ha jugado aquí no sabe lo que es pasar frío. Como entrenamos, digamos, en lo que podría decirse lo más duro, y sufrimos todas lo mismo y nos apoyamos igual y somos un grupo, pues eso yo creo que puede que nos haya unido. Esos momentos de sufrimiento, entre comillas, yo creo que hicieron que se unieran más que lo que cabe pensar, por razones de puro rugby, pero también por las razones de tener un campo como este, que tiene su magia y también su dureza. Es un juego de equipo con contacto, con mucho contacto físico. Entonces ahí se crea un vínculo dentro del campo que yo no sé si se crea en otros deportes de contacto. ¿Cómo voy a fallar si él me está respaldando en cada jugada? Si viene conmigo, me placa, me voy al suelo y él se acerca y me ayuda. Él me levanta en la touch, él empuja conmigo y tengo 14 así. Ahí está el hilo invisible. Yo el día que conocí este deporte, para mí se abrió como una puerta nueva, ¿no? Algo que ha entrado en mi vida en el año 92, que se dice pronto y que aún sigue en mi vida. Compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, lucha, competitividad. Sobre todo el sentir que estás acompañada, ¿sabes? Que no estás sola. Yo venía de otro deporte mucho más... Bueno, el atletismo es un deporte individual, no tiene nada que ver con esto. Y aquí pues yo tenía mi familia de casa y luego tenía mi familia de rugby. Yo he tenido amigos de toda la vida con los que sigo teniendo relación, pero con los que he jugado mantengo una relación más estrecha. Al final pasas más tiempo con esa gente que con tu propia familia. Cada día, los fines de semana, los terceros tiempos, cuando compartíamos torneo, en donde había partidos de masculino y femenino, sí había unión, muy buen rollo, mucha coña, mucha relación también, y lo recuerdo, joder, de forma muy entrañable. Es un deporte curioso porque es obligatorio obviamente el jugar, pero una vez que el árbitro pita, el partido no se ha acabado, sino que hay un tercer tiempo. Tienes que invitar al equipo contrario, gracias al cual puedes jugar. Sin un equipo enfrente no podrías practicar este deporte. Entonces invitas al equipo contrario y le agradeces el que haya tenido el detalle de visitarte en tu ciudad, que tú no te has movido de casa, te has levantado, has ido a tu campo, el desplazamiento que puedas tener, que hayan venido a jugar a tu campo con lluvia, con sol, con frío, con viento, madrugando, trasnochando, lo que sea, y les agradeces que hayan venido a disfrutar ese día contigo. No conozco otro deporte en que eso sea obligatorio y me parece una idea estupenda. Y yo veo a las niñas y a mí se me cae la baba. O sea, es una pasada, es un equipo, no distingues chicos y chicas. O sea, al final es todo lo mismo. Igual de duras, igual de blandas y todo igual. Yo ahora cuando veo a jugadoras de 4, 5, 6 años que con 10 años ya llevan 6 practicando rugby, o sea, yo siento envidia. A mí me hubiera gustado empezar con 4 años. Buah, yo empecé con 18, me perdí 14. Que sea mixto hace que las chicas evolucionen muy bien porque tienen una competencia con gente de sus mismas edades en cuanto a chicos que desarrollan físicamente antes pero no trabajan físicamente. Ahora es una gozada y es una satisfacción gigante ver en todo equipo de toda categoría, de 6 años, de 8, de 10 hasta 18, hay niñas o chicas. Siento orgullo porque es algo que hemos conseguido construir entre todos. Realmente nosotros ahora lo que queremos es gente que se vaya formando desde abajo, desde las escuelas. Y eso es lo que nos motiva a la directiva y a la estructura del club. Dar esos espacios de oportunidad para desde los 6 años a los 18, 23 y más allá, para que puedan forjar un carácter, que es lo que hace el rugby, un carácter que creemos que es muy especial. Para nosotros es genial, porque con 18 años tenemos a chicas compitiendo con chicos y no
no es que no destaquen, es que destacan por encima de muchos. Tú ahora vas a las categorías inferiores y hay jugadores y jugadoras que entrenan juntos, entonces es algo lógico y natural que una niña le diga a sus padres: yo quiero jugar a este deporte y quiero entrenar. Espero que desde las M10 que hay bastantes, hasta las M18 estén la gran mayoría en el primer equipo. Ser capaces de dar el salto de jugar en autonómico a jugar a nivel nacional. ¿Qué puede vencer a las ganas de, con tus amigos, superarte e ir a por ese ascenso o a por esa victoria? Me gustaría verlo como lo vi cuando entré yo. Me gustaría darlo en División de Honor, porque es el objetivo del club y es el objetivo que tendrían que tener todas las chicas que están jugando. 45, 50, 60 tías de media entrenando, que hagan un A y un B. Eso me parecería un objetivo guapo. Que lo conseguiremos en 10 años, en 6, en 3, en 2, en 8, lo desconozco, pero se tiene que poder conseguir. Ojalá dentro de 10 años pueda volver a ver ese grupo de 15, 20 jugadoras que están para todas, una para otra. Una responsabilidad de que no se termine, de que mejore, y me emociono de conseguir que sea un equipo profesional de verdad.